En este video vamos a ver el repaso sobre el fenómeno de resonancia que vamos a utilizar para desarrollo de algunos circuitos más adelante en el curso. En términos generales, podemos ver como la resonancia es un fenómeno físico que va a producir el aumento de la amplitud de cierto fenómeno cuando la frecuencia de excitación de una fuente externa es similar o muy cercana a la frecuencia natural de un cuerpo sobre el que actúa. Esta frecuencia de resonancia la podemos encontrar en fenómenos inclusive naturales, por ejemplo, en un movimiento telúrico, donde el movimiento de la Tierra puede ser muy cercano o generar una frecuencia cercana a la frecuencia natural de alguna construcción, y si esto llegase a pasar, puede amplificar ese movimiento, esa eh, fuerza que incide sobre la estructura y la puede derribar. En el caso de circuitos eléctricos, tenemos dos tipos de configuraciones que nos van a permitir obtener resonancias. Y tenemos la resonancia serie y tenemos la resonancia paralelo. Para el caso de la resonancia serie, podemos observar aquí un arreglo de tres elementos, un resistor, un inductor y un capacitor, los cuales están conectados todos en serie y a los cuales se les va a suministrar cierta energía con cierta frecuencia. Si nosotros analizamos este circuito, podemos observar que la impedancia de entrada, es decir, la impedancia que vamos a ver desde estos puntos hacia acá, está dada de esta manera. La impedancia de entrada es igual a la resistencia más la parte reactiva generada por el inductor, que es igual a J omega L, menos la parte reactiva generada por el capacitor, que es igual a menos J sobre 1 sobre omega C, también conocidos como la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. La potencia que va a suministrar la fuente a todo el circuito se conoce como la potencia compleja. La podemos representar de esta manera. Potencia de entrada o P sub índice IN es igual a un medio del voltaje por el complejo conjugado de la corriente que atraviesa el circuito. En este caso la corriente va a ser la misma. Esto es igual a un medio de la impedancia de entrada por la magnitud de la corriente elevada al cuadrado. Esta expresión la obtenemos de esta simplemente aplicando ley de Ohm al valor del voltaje, y ese valor, que va a ser igual obtenido por la ley de Ohm, se multiplica por el complejo conjugado y nos va a dar este valor de corriente o la magnitud de corriente elevada al cuadrado. Si esto lo queremos representar puramente como voltaje, entonces ahora tenemos la expresión, por lo que utilizaríamos la ley de Ohm para sustituir el valor de la corriente, y eso nos daría un medio de la impedancia de entrada multiplicado por el valor absoluto al cuadrado de el cociente que tenemos aquí, que es el valor del voltaje, entre la impedancia de entrada. Esto no se simplifica porque esto puede ser una impedancia compleja, y aquí estamos hablando de la magnitud de esa posible impedancia compleja. Esto va a ser igual a un medio, si lo expresamos en función de la corriente, de la magnitud de la corriente al cuadrado, por el valor de esa impedancia de entrada, que es este valor. Simplemente este valor lo estamos sustituyendo en esta ecuación y nos resulta esta expresión. Repetimos, la impedancia la potencia suministrada al circuito va a ser igual a un medio de la magnitud de la corriente al cuadrado multiplicado por el valor de la impedancia de entrada, que es igual a R más J omega L menos J por 1 sobre omega C. Vamos a suponer en este caso que vamos a tener una máxima transferencia entre la fuente y todo el circuito, es decir, no vamos a tener señales reflejadas. Pero vamos a suponer que aquí tenemos un perfecto acoplamiento, por lo cual la potencia que va a suministrar esta fuente hacia todo el circuito, no vamos a tener pérdidas concernientes a señales reflejadas. La única potencia que se disipa de esos tres elementos es la disipada por el resistor. Acuérdense que una de las principales funciones del resistor es disipar potencia. El resistor lo podemos ver como un elemento transductor cuya función es transformar energía eléctrica en calor,
Y como resultado de esa transformación de la energía eléctrica a calor, nosotros la vemos como una disminución del flujo de electrones, comúnmente llamado como la oposición al flujo de electrones, ¿verdad? Entonces, esa potencia disipada en el resistor va a ser igual a 1/2 de la magnitud de la corriente al cuadrado por el valor de la resistencia. En el caso de los inductores ideales y capacitores ideales, lo manejamos así como ideales porque más adelante vamos a ver que estos elementos no son totalmente ideales y que su comportamiento con respecto a la frecuencia puede diferir mucho del comportamiento para el cual fueron construidos, pero ese es tema que veremos más adelante. Entonces, considerando los capacitores e inductores ideales, estos por supuesto no disipan potencia, al contrario, lo que van a hacer es almacenar energía en forma de campos eléctricos y campos magnéticos. En el caso del capacitor, los campos eléctricos; en el campo de los inductores, los campos magnéticos. Por lo que para el inductor tenemos que la energía almacenada le vamos a llamar energía magnética. Vamos a expresarla como W subíndice M es igual a 1/4 de la magnitud de la corriente que atraviesa ese inductor elevado al cuadrado por el valor de la inductancia. Mientras que para el capacitor la energía magnética almacenada en forma de campos eléctricos va a ser igual a 1/4 de la magnitud del voltaje elevado al cuadrado por el valor de la capacitancia. Si esta expresión queremos representarla en función de la corriente que atraviesa ese inductor, entre comillas corriente, podemos representar como la corriente de desplazamiento, es igual a 1/4 de la magnitud de la corriente elevada al cuadrado por 1 entre omega cuadrada c, donde recordemos que omega es nuestra frecuencia radial, que es igual a 2pi por f. Entonces, la potencia suministrada al circuito se va a representar de la siguiente forma. La potencia que suministra la fuente va a ser igual a la potencia disipada por el resistor más 2 veces J por omega, donde omega sigue siendo la frecuencia radial, 2pi por f, multiplicada por la diferencia de energías, es decir, la energía magnética menos la energía eléctrica. Aquí hay que puntualizar que esto es energía, esto es potencia. Entonces, para que los términos de energía podamos sumarlos a lo que es la potencia, estamos multiplicando por el factor J omega, que en otras palabras, lo que estamos haciendo es poner energía entre segundos, por lo cual nos va a dar potencia. Entonces, la ecuación se cumple perfectamente. Entonces, recordando el valor de la impedancia de entrada que presenta el circuito resonante paralelo, tenemos que la impedancia de entrada va a ser igual a R más J omega L menos J entre 1 sobre omega C. También podemos escribir que la potencia de entrada, como lo habíamos visto, es 1/2 del voltaje por la corriente conjugada, o también igual a 1/2 de la impedancia de entrada por la magnitud de la corriente al cuadrado. Entonces vamos a agarrar esta ecuación y lo que vamos a hacer es despejar la impedancia de entrada, por lo cual este 2 que está dividiendo pasa multiplicando acá. Entonces aquí tendríamos 2p subíndice in, y esto que tenemos aquí multiplicando pasaría dividiendo. Entonces nuestro resultado sería que la impedancia de entrada va a ser igual a 2 veces la potencia de entrada entre la magnitud de la corriente al cuadrado, y nos queda esta expresión. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir lo que vale la potencia de entrada y la tenemos nosotros en esta ecuación. Entonces, sustituyendo este valor aquí, yo tengo que la impedancia de entrada va a ser igual a P subíndice LOSS más 2J omega, que multiplica la diferencia de energías entre la magnética y eléctrica, dividida entre I al cuadrado en módulo, y este 2 lo pasamos dividiendo acá. Entonces nos queda esta expresión. Ahora bien, este valor de impedancia resulta para cualquier frecuencia, pero a nosotros nos interesa la frecuencia de resonancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la frecuencia de resonancia se va a dar cuando la energía magnética sea igual a la energía eléctrica.
Entonces, si estos términos son iguales cuando se da la resonancia, tenemos que todo este término se hace cero, por lo que la impedancia de entrada va a ser igual a P disipada entre I cuadrada entre 2, esta entre 2. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sustituir el valor de la potencia disipada en la corriente. Y esta es esta ecuación, 1 medio de I cuadrada por R, que la vamos a sustituir aquí, 1 medio de I cuadrada por R. Entonces el 1 medio se va con este medio, la I cuadrada que tengamos aquí se va a eliminar con esta y simplemente nos va a quedar R, es decir, el valor de la resistencia del circuito. Por lo tanto, cuando yo tengo el circuito en resonancia, se van a cumplir estas dos cosas en primera instancia, que la energía eléctrica y la energía magnética son iguales y la impedancia de entrada del circuito se vuelve puramente resistiva. En otras palabras, podemos decir que el efecto inductivo cancela el capacitivo y viceversa. Ahora bien, para demostrar esta parte, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que la energía magnética es este valor y la energía eléctrica es este valor. Ahora, para poder hacerlo esto de manera más fácil, yo voy a tener que la energía eléctrica la voy a representar en función de la corriente, y yo voy a tener que omega m, que es un cuarto de magnitud de I al cuadrado por L, va a ser igual a un cuarto la magnitud de I cuadrada por 1 sobre omega cuadrada C. Entonces, igualando esta expresión con esta expresión, podemos darnos cuenta que el 1 cuarto se elimina, la magnitud de I cuadrada se elimina y nos va a quedar que L va a ser igual a 1 sobre omega cuadrada entre C. Despejamos de ahí omega la pasamos para acá, L la pasamos para abajo y sacamos la raíz de omega cuadrada y yo voy a tener que omega 0, que es la frecuencia de resonancia del circuito, va a estar dada por 1 entre la raíz de L por C. Entonces con esto yo encuentro la frecuencia radial de resonancia de mi circuito. Si yo quisiera la frecuencia lineal, la expresada en Hz, pues simplemente yo despejaría aquí, tendría F igual a 1 sobre 2pi raíz de L por C. Ahora veamos otro parámetro, el factor de calidad. El factor de calidad siempre lo expresamos con la letra mayúscula Q. ¿Quién es ese factor de calidad? El factor de calidad nos va a decir, como lo tenemos en esta expresión, cuánta energía almacena en promedio el circuito. Acuérdense que estamos almacenando energía en forma de campos eléctricos y en forma de campos magnéticos con respecto a la energía que desperdiciamos por segundo. Entonces, esta expresión lo que vamos a hacer es sustituirla y tenemos que los elementos que almacenan energía pues son el inductor y el capacitor en forma de energía magnética más la energía eléctrica, y el único elemento que desperdicia pues va a ser nuestro resistor en forma de potencia disipada multiplicada por omega, nos va a dar los elementos de potencia o energía. Entonces, sustituyendo por ejemplo el valor de omega m, cuánto vale, yo voy a tener que mi factor Q va a ser igual a omega 0 por L entre R, o también lo puedo representar como 1 entre omega 0 R por C. Entonces este factor Q lo puedo determinar ya sea por el valor de la inductancia y la resistencia o por el capacitor o el valor de capacitancia y el valor de la resistencia. Esto debe tomarse cuando utilizamos algún tipo de diseño, saber cuáles son las características, porque si observamos con detenimiento estas dos ecuaciones, el de la frecuencia de resonancia, que es igual a 1 entre raíz de LC, y el del factor de calidad, podemos observar que yo puedo obtener la misma frecuencia de resonancia para diferentes valores de L y de C. Por ejemplo, para un valor de L igual a 1 nano, por decir algo, yo puedo tener aquí este valor de C, por ejemplo, de 10 picos, y me va a dar cierto valor de frecuencia de resonancia. Vamos a suponer F1. Pero ese F1 lo puedo obtener también si yo cambio el valor de L, y lógicamente
voy a cambiar este valor de L, de C, y este producto me puede dar la misma frecuencia de resonancia. Entonces, yo puedo tener dos circuitos resonantes que tengan la misma frecuencia de resonancia, pero con diferentes valores de L y de C. ¿Qué va a cambiar? Uno de los parámetros que cambia es el factor de calidad, y lo podemos observar de esta manera. Más adelante vamos a explicar en qué impacta directamente el factor de calidad, aparte de relacionarnos lo que es la energía almacenada con respecto a la desperdiciada. Por otra parte, si yo grafico el comportamiento de esta impedancia de entrada de mi circuito resonante, voy a tener una curva de este estilo. Una curva ideal sería una curva muy suavecita e inclusive hasta simétrica. Aquí lo obtuvimos de una simulación de un circuito RLC serie para mostrar un comportamiento un poquito más realista, donde podemos observar que la impedancia en magnitud con respecto a la frecuencia empieza de un valor muy grande, se va haciendo pequeño, pequeño, pequeño hasta llegar a un mínimo, y ese valor mínimo donde tenemos la frecuencia de resonancia, esta impedancia va a ser exactamente igual al valor de resistencia. Después de la frecuencia de resonancia vuelve a incrementarse el valor de la magnitud de la impedancia de entrada. Entonces aquí podemos observar que en resonancia el circuito RLC serie no solamente presenta una impedancia puramente resistiva, sino que ese valor de resistencia es relativamente pequeño. El ancho de banda de ese circuito lo podemos determinar con el valor resistivo entre 0.707. Donde esta línea recta intersecte la curva de la impedancia, vamos a tener el ancho de banda, es decir, desde esta línea recta hasta esta línea recta, que nos vamos a tener aquí una frecuencia F1 y una frecuencia F2. Por otra parte, también tenemos el circuito de resonancia paralelo. Nuevamente tenemos un dispositivo resistivo, un inductivo y un capacitivo, los tres conectados en paralelo, juntos conectados en paralelo con una fuente de alimentación a cierta frecuencia. La impedancia de entrada que yo voy a tener de este circuito, que va a ser de estos dos puntos hacia adelante, la podemos representar o obtener más bien como el inverso de los inversos. Entonces esa impedancia de entrada va a ser igual al inverso de la resistencia más el inverso de la reactancia inductiva más el inverso de la reactancia capacitiva. Y todo eso le sacamos el inverso y tenemos esta expresión. Por otra parte, la potencia suministrada nuevamente de la fuente hacia este circuito, yo voy a obtener que es igual a 1/2 del voltaje por el conjugado de la corriente. Si lo represento en función de la corriente puramente, esto va a ser igual a 1/2 de su impedancia de entrada por la magnitud de la corriente al cuadrado, nuevamente como lo observamos para el caso del circuito RLC serie. O si lo quiero representar en función de mi voltaje, yo voy a obtener que es igual a 1/2 de la magnitud del voltaje al cuadrado por 1 entre el complejo conjugado de mi impedancia de entrada. Entonces, esto lo podemos representar como 1/2 de la magnitud del voltaje al cuadrado por este valor. Ahora bien, al igual que en el caso anterior, yo tengo que la potencia que suministro de la fuente pues, se tiene que distribuir entre estos tres elementos, no necesariamente igual, pero se tiene que distribuir entre los tres. La potencia disipada del resistor nuevamente está determinada como 1/2 de la magnitud del voltaje al cuadrado entre R, la energía magnética como 1/4 de la corriente del inductor al cuadrado por su valor de inductancia, y también podemos representarla en función del voltaje como 1/4 del voltaje en magnitud al cuadrado por 1 entre omega cuadrada por L. En el caso de la energía eléctrica, WE es igual a 1/4 de la magnitud del voltaje al cuadrado por el valor de la capacitancia. Por lo que la potencia que está suministrando la fuente la podemos la podemos representar como la sumatoria de estos elementos, igual que en el caso del circuito serie, por lo que vamos a tener que esa potencia de entrada va a ser igual a la potencia disipada en el resistor más
2 J omega. Acuérdense que esta expresión lo estamos utilizando para transformar la energía en potencia, para que pueda ser perfectamente sumable a esos términos, por la diferencia de la energía magnética menos la energía eléctrica. La impedancia de entrada, como hemos dicho, tiene este valor. Ahora lo que vamos a hacer es representar esta potencia de entrada en términos de la corriente. Nuevamente despejamos este valor de impedancia de entrada, que va a ser igual a 2 veces la potencia de entrada entre la magnitud de la corriente al cuadrado. Despejando, tenemos este valor y sustituyendo la fórmula anterior, que es esta, en función de la potencia de entrada, tenemos nuevamente esta expresión. Nuevamente, para el fenómeno de resonancia tenemos que estas energías deben ser iguales, por lo cual este término se haría 0 y nos quedaría nuevamente P, subíndice los, entre magnitud de I al cuadrado entre 2. Sustituyendo nuevamente lo que vale la potencia disipada en el resistor, que es un medio de la magnitud de la corriente al cuadrado por R, tenemos que la impedancia de entrada es este valor. Entonces tengo aquí un medio de I cuadrada por R, el 1 medio se va con este medio, la I cuadrada se va con esta I cuadrada y el R es el único factor que nos queda. Por lo cual, también para el caso del circuito resonante paralelo, yo tengo que la impedancia de entrada, cuando éste se encuentra en resonancia, es puramente resistiva. Entonces, para ambos casos, tenemos esa concordancia de que en resonancia la impedancia de ambos circuitos, tanto en serie como en paralelo, presenta un valor puramente resistivo, un valor real. Nuevamente igualando las energías, tenemos el mismo expresión para la frecuencia de resonancia, que es igual a 1 sobre raíz de LC. Nuevamente, si yo quiero obtener el valor de la frecuencia en Hz, simplemente sustituyo el valor este por 2πf. Aquí tendría yo F, el 2pi pasaría dividiendo, por lo tanto la frecuencia sería igual a 1 sobre 2pi raíz de L por C. Igual que en el caso anterior, yo puedo obtener diferentes valores mismos valores de frecuencia de resonancia con diferentes valores de inductancia y capacitancia. Entonces, el factor de calidad para el caso del circuito paralelo, ahora lo tenemos como R sobre omega 0 L, o también podemos representarlo como omega 0 R por C. Entonces, como habíamos mencionado, si yo tengo la misma frecuencia de resonancia para diferentes valores de L y C para dos circuitos diferentes, lo que va a cambiar es el valor Q. Y aquí es algo que dejamos hasta este momento, que el ancho de banda que habíamos expresado en la gráfica anterior, lo podemos obtener por esta relación. Ancho de banda va a ser igual a 1 sobre Q. Es decir, mi ancho de banda es inversamente proporcional al valor de Q. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de Q, ya dijimos que cuando es un valor de Q grande, el circuito almacena más energía de la que desperdicia. Si eso pasa con ese Q grande, quiere decir que el ancho de banda va a ser más pequeño. Por ejemplo, si yo tengo aquí un Q muy grande, este ancho de banda estaría más angostito. Si el valor de Q fuera pequeño, el ancho de banda es más grande, es decir, esta curva se ampliaría, sería más ancha. ¿Sí? Para el caso del circuito paralelo, como podemos observar, cuando tenemos resonancia, en la resonancia nuevamente tenemos un valor de magnitud de impedancia puramente resistivo, pero ahora este valor resistivo es relativamente grande y el ancho de banda lo podemos determinar como 0.707 del valor de ese valor resistivo. Entonces, este ancho de banda estaría determinado por esta frecuencia de corte F1 y esta frecuencia de corte F2. Para mayores referencias, el estudio de circuitos resonantes serie paralelo, podemos acudir al libro Microwave Engineering del profesor David M. Possar.
donde podemos también analizar el desarrollo matemático de circuitos resonantes con carga o sin carga.